Muy buenas noches, Ada García. Buenas noches, por aquí. ¿Ya tienes ahí preparado todo el argumentario mitológico? Pues sí. La verdad es que vienes muy guapa con ese vestido de Afrodita. Está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, de Afrodita. En realidad era de Venus, pero bueno, como es lo mismo más o menos. Es que el tema de la moda, la verdad no lo domino mucho, pero bueno, en cualquier caso viene muy apropiada para el tema de hoy. Está muy bien, está muy bien. Buenas noches, Bernardo Roldán. Muy buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches, doña Ada. Aquí estamos nuevamente para hablar de eso, de mitología de dioses y de los futuros amoríos que tenían esta gente. Sí, porque había tela, ¿eh? Sí. Ya lo veremos ahora, porque el incesto no lo inventó Juego de Tronos. ¿Qué va? Esto es como un programa. Una especie de telenovela. A veces ¿nos parece? Nos da esa sensación de que es como una telenovela. Sí. Es que hay de todo. Hay envidia, pero hay dura. En fin, hay de todo. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Queridos amigos y amigas, el capitán de esta aventura sin ninguna duda va a ser nuestro historiador, Bernardo Roldán, y tanto Ada como un servidor, pues vamos a ir complementando con algún dato, con alguna pregunta, y de esta manera esperamos que os sea tanto de vuestro interés como a la vez, como decíamos, os resulte ameno. Así que, Bernardo, empezamos quizás por los mitos de la creación y hablamos de los historiadores como Homero, como Hesiodo, incluso como Ovidio, ¿verdad? Sí, pues por supuesto. Vamos a empezar, digamos, por el punto cero de toda la mitología, ¿no? Igual que en nuestro propio caso, nuestra propia tradición religiosa, el punto cero es el Génesis, en el momento que Dios crea ese jardín del Edén, crea el mundo y a partir de él, pues a Adán y Eva y a toda la humanidad, ¿no? En la antigua Grecia, en este caso vamos a empezar también por otro de nuestros pilares fundamentales, que es la cultura grecolatina, también tenían esa tradición religiosa o esa primera explicación de cómo surgió el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo, tanto el Génesis como la mitología que estos cuentos, esta historia que vamos a narrar en esta serie de capítulos, pues no son más que mitos, no son más que estas historias fabulosas que se iban transmitiendo de tradición oral en un primer momento y donde los diversos protagonistas pues tenían diversos poderes mágicos o encarnaban diferentes formas simbólicas de la propia naturaleza. Uh-huh. Quizás aquí una de las diferencias fundamentales con otras creencias, diríamos, es que tanto en la mitología griega como en otras, que ya iremos abordando en su momento, realmente todo nos viene a través de la literatura. Es decir, no hay un cuerpo, digamos, de doctrina, no hay libros revelados, sino que en este caso, afortunadamente, todo nos viene, como decía, a través de escritos, de la literatura, de tal manera que podemos abordar estos aconteceres divinos a veces sin la incomodidad de tener que entrar en temas de fe realmente, ¿no? Y esto es lo más apasionante, al menos en este tipo de mitología. Efectivamente, Miguel, lo que ha comentado, esto en cierta parte no se parece en nada a los grandes libros abramaicos, ¿no? Tanto la Torá, la Biblia o el Corán, que no se le cuestiona. En cambio, estos mitos pues sí han ido pasando de transmisión en buena parte en forma literaria, cosas que los griegos lo tenían más como un sentido histórico de su propia historia que de un sentido religioso como nosotros lo podemos señalar a nuestro libro religioso, ¿no? Y también quiero comentar un contexto geográfico para todos nuestros oyentes de lo que era la antigua Grecia, anterior a lo que los griegos consideraban que era Grecia, ¿no? A día de hoy tenemos el país heleno en la cabeza, esa punta de la península balcánica y las islas que le rodean, ¿no? Pero en aquel tiempo el concepto de Grecia era mucho más amplio, estaba también mucho más al norte, también era Grecia
la costa de Anatolia, la de Turquía, el sur de Italia y diferentes colonias que tenían los griegos por el Mediterráneo, ¿no? Porque según el canon griego de la época, para ser considerado como ciudadano griego, tenía que conocer la lengua griega, conocer las costumbres griegas y adorar a los dioses griegos. Da igual donde naciese, si nacía en Atenas o si posteriormente nacía en Alejandría o incluso en el sur de Italia, pues si tenían esa característica, tú eras considerado griego. Ada, cuando quieras puedes intervenir. Yo voy a dejaros un poco a vosotros, así que cuando queráis. Pues a mí lo que más me llama la atención del panteón griego, de las deidades, de las antiguas deidades griegas, latinas, ¿no? Es cómo a través del tiempo han permanecido como signos, como mitos de todos los defectos, ¿no? De algunos defectos, bueno, de todos no, pero de algunos defectos y de las más virtudes y de las más extrañas, de las pasiones también humanas, ¿no? ¿Nos parece como los símbolos de los dioses griegos permanecen bastante vigentes hasta ahora? Sí, por supuesto, porque no debemos olvidar, ¿no? Hacemos nuevamente una división en lo que es la imagen del dios, en este caso del dios cristiano, que vive fuera de la tierra, en otro plano o en otra dimensión, mientras nos está observando. El concepto de dios griego es totalmente diferente. Recordemos que el dios griego... Porque es un dios bastante humano, son unos dioses bastante humanos. Efectivamente, eso era lo que va a comentar, que son dioses antropomorfos, ¿no? En Egipto sí encontramos dioses antropomorfos, pero tenían otra característica, igual que los dioses nórdicos, ¿no? Pero los dioses griegos pues tenían pasiones, tenían hambre, tenían quehaceres, incluso si se enfadaban, si podían castigar a la población, o si incluso se pasaban por allí y veían a algún muchacho o alguna muchacha, pues si se le antojaba, pues se iban con él y no tenían ningún problema. Porque también tenemos que decir, antes de comenzar a explicar el punto cero de la historia de Grecia según su mitología, es que las relaciones sexuales, como a día de hoy la entendemos, heterosexuales, bisexuales y homosexuales, en la antigua Grecia esos conceptos no existían. Estaba la pasión, estaba ese impulso, y si era correspondido bien, si no, pues ya buscaba otro medio. O sea que eran mucho más prácticos. Sí, efectivamente. Yo os propongo, ya que este es el primer episodio, lo vamos a hacer más corto de lo que serán los demás, a modo de un poco de introducción, para que, bueno, pues todos nuestros oyentes puedan ir, digamos, subiendo al carro de la mitología de una manera sencilla. Y entonces os propongo, si os parece bien, que empecemos pues por los mitos de la creación, ¿no? Quizás bueno, eso lo vas a decir tú, pero quizás nos podríamos basar más en Hesíodo, que su gran aportación fue recoger todas las tradiciones orales que existían, y fue un poco el que, digamos, compiló toda esta información y le dio una forma mucho más coherente, que es la que prácticamente dura hasta nuestros días. Así que, si os parece, podríamos empezar por esos mitos de la creación. Efectivamente, Hesíodo en su época es uno de los grandes poetas griegos, ¿no? Y también está considerado como uno de los principales filósofos de la historia, y él sin duda pues recogía todas esas tradiciones orales, ¿no? Muchas de ellas pues se anteponían una tradición a otra, y más o menos pues él fue hilando y fue creando como una especie de canon, pues toda esa historia cosmológica o cósmica de la historia, ¿no? De esas deidades del panteón griego, y también de la propia Grecia, ¿no? Y sin duda esta obra es la que él llamó la Teogonía, ¿no? Es una obra poética escrita por Hesíodo, y sin duda él la divide en diferentes partes, como la cosmogonía,
cosmogonías, la teogonía, la genealogía, catálogo y mitos de sucesión, y a su vez pues esto van enredando pues diferentes genealogías de los dioses, diferentes categorías y demás, como lo vamos a ver a continuación, donde veremos esa primera parte hasta llegar a la segunda genealogía o segunda generación, donde ya nacen los dioses olímpicos tal y como lo conocemos. Pues venga, vamos con el mito de la creación. De acuerdo, pues según la tradición griega, en el principio del todo solo existía el caos. El concepto del caos es difícil de entender, ¿no? Porque muchas tradiciones lo mencionan como el primer titán, el primer dios, pero hay otras tradiciones como que nos dicen que es un ente sin vida y que está completamente desordenado. También nos habla de que caos es un hueco o vacío, o sin duda el espacio y todos los elementos lo están rodeando y están sueltos por ahí, o es un estado de confusión. Uh-huh. Pero también debemos añadir de que es el único dios, si lo queremos decir que es un dios, que no es antropomorfo, como ya veremos posteriormente en la tradición en griega. Y también hay otra tradición que se le suele representar como un huevo cósmico, donde cuando este se rompe, pues nace completamente el mundo, ¿no? Es muy similar a esa teoría del Big Bang, ¿no? Con ese pequeño átomo que cuando reventó, pues salió todo el universo que conocemos. Pues la tradición griega nos dice que cierto día Caos empezó a cambiar y empezó a ordenarse, ¿no? Y de esa primera ordenación nacieron el día y la noche, y conforme se iba ordenando fueron naciendo los primeros dioses primordiales. Estos dioses son Gea, que está vinculada a la tierra y a la fecundidad. También dice otra tradición que es el aspecto femenino ordenado de Caos. Y también nacieron los hermanos de Gea, ¿no? Tártaro, que es el inframundo; Eros, que es el amor pasional carnal, y no se sabe si son estos hijos bien de Caos o nacieron espontáneamente mientras se estaba ordenando. Pero aquí sí encontramos grandes diferencias con Eros, ¿no? Porque aquí nos dicen de que Eros nació en este punto, otros nos dicen de que Eros nació anteriormente a la propia Gea y al propio Tártaro, y que este nació en la forma de un huevo, y como era el amor pasional, el amor carnal, pues influyó en el propio Caos, y podemos decirlo así, se autocomplació a sí mismo, y de ese amor propio pues nació todo el orden y todo el mundo que conocemos. Pero hay otra versión de cómo se creó todo el universo, que es, digamos que esta es más moderna, de los tiempos de Platón, donde ese orden no fue hecho por el propio Caos, sino que fue por una extraña entidad que vive al margen de los mortales y de los dioses y fuera de nuestro tiempo, que los griegos lo llamaron demiurgo, así lo describió Platón, ¿no? Uh-huh. Platón tampoco sabe definirlo muy bien, si es un dios, un semidios o un genio, solo que este ser pues solo tenía esa capacidad de ordenar. Una vez que ordenó a Caos, él desapareció. Y con ese orden comienza lo que los historiadores griegos de la época llaman la primera edad de oro. O sea, vamos a poner un poco de ordenada, que los historiadores ya sabes cómo son. O sea, tenemos los mitos de la creación, que si no recuerdo mal, Homero difiere un poco, pero siguiendo un poco con Hesiodo, pues tenemos que había un concepto más que una deidad que era Caos, que efectivamente se define como tú has explicado muy bien. Entonces aparece la diosa Gea, que también hemos de recordar que en principio era un matriarcado, que luego a partir de la época olímpica ya cambió a un patriarcado. Uh-huh. Y de ahí pues empiezan, digamos, un poco la descendencia, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos esto y tenemos los primeros prajes. Muy bien. Efectivamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Incluso en estos pasos y en estos primeros nacimientos de los dioses, o incluso titanes, ¿no? Que ahora vamos a definir lo que es un titán. Podemos definir de que estos primeros cultos, estos primeros dioses son
son equivalentes a esos cultos chamánicos de la prehistoria y cómo estos cultos se fueron evolucionando, ¿no? Y como muy bien ha dicho, en un principio eran cultos matriarcales, culto a la diosa madre, y poco a poco veremos como en un principio Crono ya le da la primera puñalada al culto de la diosa madre, y posteriormente cuando llegue Zeus pues ya lo desbarata todo y ya se impone el dios padre, el dios del patriarcado. Ya lo ves, Ada, dura poco esto del matriarcado, ¿eh? Bueno. Siempre pasa igual en la historia, ¿qué se la va a hacer? Bueno. Sí, bueno. Bueno, sigamos. Bueno, pues sigamos. Pues ya hemos visto que todo se ha ordenado, nacen los primeros titanes. El concepto de titán, pues digamos que Hesíodo solo nos deja claro de que eran inmensamente grandes, que podían tocar tanto con una palma la tierra y con la otra palma podían tocar el cielo. Tampoco nos dan muchas descripciones de que cómo son físicamente. Podemos imaginar de que tienen la forma humana, aunque si ahora vemos la literatura y las películas, pues digamos que dibujan y representan a los titanes pues de una forma muy diferente, ¿no? También el concepto de titán lo podemos añadir como una raza de dioses, ¿no? Y añadirlo a esa raza divina que nos presenta los griegos, que podemos poner tres especies de raza divina. Los primeros son los titanes, los segundos son los dioses olímpicos y tercero, pues ahí podemos añadir a los semidioses. Entonces, bueno, y sí. Sí, no, disculpa, de alguna manera también Hesíodo lo que hace es establecer, digamos, la teoría de la sucesión de estos dioses. Efectivamente. Ya iremos viendo cómo los diferentes capítulos que tenga esta serie de la mitología griega, cómo irán siendo los protagonistas los propios descendientes. En primer caso de Egea, veremos la historia de Egea completa y cómo influyó desde que dio a luz a sus propios hijos hasta que Zeus sea coronado como rey del Olimpo. Ella tendrá una gran importancia junto con su propio hijo y su posterior nieto Zeus, y luego veremos la historia de Zeus, y ya en la última parte pues ya veremos a los descendientes de Zeus cómo toman parte en la propia historia de Grecia. Muy bien. Bueno, ¿cuándo sale Cronos? Que estoy deseando que salga. Pues Cronos sale ya. Gea anda por el mundo y ella pues tiene hijos por sí misma, ¿no? El primer hijo que tiene es a Urano, que es el cielo, y también parió a las montañas. También tuvo a otro hijo titán llamado Ponto, que se representa con el mar. Incluso ella tenía la necesidad de encontrar un esposo, ¿no? Pero había muy pocos hombres, y todos los hombres que existían en aquel tiempo pues eran fruto de ella. ¿Y quién mejor que tomar a su esposo que a su propio primogénito Urano, ¿no? Tomó a Urano, que es el cielo, y entre ellos pues empezaron a hacer bebés, ¿no? Y muchos de ellos, de esos bebés, pues eran Tetis, que era la diosa del agua dulce, también a Crono, que era el tiempo, ¿no? Era el menor de los titanes de este matrimonio. También dieron a luz al océano, a las ninfas marinas y a Hiperión. Y aquí en Hiperión quiero señalar que algunas tradiciones nos lo representan como el padre del dios Helios, o en otras tradiciones nos lo representan como un sol anterior a Helios. Bien. Y llegado a este punto, Gea contrae matrimonio con Urano, lo nombra rey y ella reina de los titanes, pero Urano tiene ambiciones, quiere gobernar más allá de la Tierra y del universo visto por él, y él observa algo que no le gusta. Él piensa de que sus propios hijos son una gran piedra en su camino a seguir, así que él rápidamente encuentra una sucesión que, conforme sus propios hijos iban naciendo, lo cogía y lo volvía a meter dentro de la madre. Gea ya estaba cansada del propio Urano y de cómo le hacía eso a sus nuevos hijos que iban naciendo, y cuando nació Crono, que es el dios del tiempo, pues a lo crió y le dio unas instrucciones para acabar con su propio padre, ¿no? Y le dijo: Crono, toma esta guadaña y cuando yo te diga
iremos a por tu padre y lo castigaremos y a ti te nombraremos rey de los dioses. O sea, Ada, ya ves cómo iba la historia, ¿no? O sea, Gea estaba un poquito harta del marido, además estaba poniendo gorda que paría. Terrible, Claro, terrible. paría y otra vez para adentro, y estaba poniendo gorda y fea, ¿no? Y ahí la mujer dijo que, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Efectivamente, Miguel. Bueno, y cierto día Urano andaba por la costa, ¿no? Y en ese momento Gea le lanzó una emboscada y por allí apareció el pequeño Crono, y qué mejor que tuvo este niño que cogerle los testículos a su padre, cortárselo y lanzarlo al mar. Y dice que cuando esos testículos cayeron al mar, de ese semen nació la espuma marina, y de ella surgió la diosa Afrodita, y también la propia primavera nació, donde la arropó con un manto. Uh-huh. Así que tenemos a la primera diosa olímpica, pero esta, digamos que se mantendrá aparte hasta que Zeus sea coronado como rey del Olimpo y deambulará por ahí junto con las ninfas y también con los primeros hombres de la Edad de Oro. Porque recordemos que la primera humanidad nació en la época de Crono y que era muy diferente a lo que hoy somos los seres humanos, ¿no? Por poner un ejemplo, se nos lo describe de que fijaos la imaginación que tenía Hesíodo, que si eran la Edad de Oro, estos hombres tenían que ser de oro, ¿no? Así que con eso se dice todo. Ada, ¿nos quieres aportar algo? Yo los veo un poco como... A los dioses griegos los veo un poco como los héroes de Marvel. No sé si... Sí. ¿Verdad? Tienen mucho paralelismo. Es más, incluso podemos decir que la guerra de Troya son estas películas de Marvel donde todos los héroes se entrecruzan. Uh-huh. Pues ahí lo veremos cuando lleguemos. Efectivamente, tras la derrota del padre, Crono se autoproclama rey de los titanes, pero además de eso tomó a su propia hermana Rea como esposa y reina de la Edad Dorada, ¿no? Y de este fruto sí nacerán los propios dioses olímpicos que prácticamente conocemos todos. Y en este intervalo finaliza la primera generación, y del fruto del matrimonio entre estos dos hermanos aquí nacerá la segunda generación, y por ello los dioses olímpicos. Y los primeros dioses olímpicos en nacer, pues ya todo nos debe sonar por la cabeza, ¿no? Como son Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón, y luego más tarde nacerá el pequeño Zeus. También es una característica muy importante de que no todos los dioses nacían como bebés, sino que muchos de ellos ya nacían adultos, como el caso de Poseidón o Hades, ¿no? En el caso de Zeus, pues nació como un bebé recién nacido. Y una característica peculiar que se irá dando también en los propios dioses olímpicos cuando también vayan naciendo, que dependiendo, no sé a qué se debe o a qué características, o nacerán como recién nacidos o como dioses vestidos y completamente armados, como será el caso de Atenea, ¿no? Bueno, es la ventaja de ser dioses. Efectivamente. Claro, no tienen que pasar por la adolescencia ni por la infancia. Genial. Sí. Dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana y los dioses pues nacían como querían. Mira. Efectivamente. Son ventajas. Genial. Bueno, finalmente llegamos entonces a lo que sería el final de este primer episodio, que más es una introducción para que todos tengan un poco idea de por dónde vamos a ir y cómo lo vamos a ir explicando. La mitología griega nos va a hacer disfrutar mucho porque vamos a encontrar todo tipo de aventuras, todo tipo de traiciones, de incestos, de todo tipo, ¿no? Y como da para mucho, pues hemos pensado que este espacio de hoy pues iba a ser un poco a modo de introducción de lo que vamos a ir haciendo. Ya os avanzo que vamos a tocar un poco todas las mitologías, la nórdica, vamos en fin, un poco todas. La romana, aunque es bastante copia o puesta al día de la griega, etcétera. Y ya con la vista puesta en un futuro para poder ya empezar a relatar la historia de una manera pues más completa y de una manera pues esperamos que también sea pues entretenida para todos vosotros. De todas maneras, antes de acabar con este episodio de hoy,
me gustaría, al margen de lo que hemos hablado hasta ahora, vuestras reflexiones de lo que hemos visto desde los mitos de la creación hasta la llegada de estos dioses ya más conocidos, de los dioses olímpicos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo interpretáis incluso? También incluso la figura de Hesiodo y de Homero, que también hay ahí una historia curiosa en la datación de uno y otro. Hay digamos, quien sitúa primero a Homero y después a Hesiodo. Hay quien lo hace al revés. Ciertamente no se sabe el tiempo en el que vivió exactamente Hesiodo. Si no recuerdo mal, tú me corregirás, Bernardo, lo sitúan en el siglo VIII antes de Cristo. Pero sí, sobre esto, bueno, pues parece que hay diferentes versiones. Hay controversia también. Sí, sí. Pero me gustaría un poco eso, ¿no? Vuestra opinión, vuestra reflexión sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Pues, para empezar, ¿no? Pues me resulta bastante curioso que, como lo hemos comentado en el caso de esos primeros dioses de los titanes, que los representaban con el cielo, con la tierra, incluso con el inframundo, que son los primeros cultos que fueron naciendo a nivel mundial, ¿no? Y es curioso que conforme iba cambiando la sociedad, iban cambiando los dioses, ¿no? Y estos se amoldaban a la propia necesidad de la sociedad, ¿no? O sea, se alejaban completamente de esos dioses chamánicos y se iban amoldando a los dioses urbanitas, entre comillas, que todos conocemos. Los dioses de ciudad. Sí, sí. Sí, efectivamente. ¿No te parece, Ada, que sobre todo la versión, digamos, del mito órfico del huevo y del nacimiento, que tras el nacimiento de este huevo cósmico, de este huevo órfico, entonces a partir de ahí se dice que se pone en marcha todo el universo? Es un poco, de alguna manera nos recuerda a las teorías del Big Bang también, ¿no? Sí, incluso todas estas teorías del nacimiento de los dioses también tienen muchos puntos en común con doctrinas y con filosofías y con mitologías muy distantes tanto en el tiempo como geográficamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está también el Antiguo Egipto con esa Isis que al final pues muchos quieren ver también a la madre de los dioses griega, pero también a la Virgen María, ¿no? Es todo como que al final ¿qué es lo original y qué es la copia? ¿No? Es muy extraño porque tiene muchos puntos en común. En un programa, creo que fue después de Navidad, donde estuvimos Miguel y yo hablando de las noticias de historia, hubo un fragmento que sería muy interesante que nuestros oyentes pues se volvieran a ese programa y lo escuchara, donde Miguel y yo reflexionábamos sobre esa especie de civilización madre o civilización cuna, que posiblemente de ahí partimos todos, ¿no? Y estuvimos hablando de Egipto y de Mesopotamia y demás. Y resultó una charla muy buena. Lo recuerdo. Desgraciadamente, por mi manera de ser tan caótica, no pongo, digamos, numeración a los episodios, con lo cual ahora puedo decir, pues mira, ir al episodio número tal. Ay, Dios mío, voy a tener que empezar a numerar los episodios, ¿no? Pero sí, es verdad. Y además lo que tú dices, ¿sabes? Es verdad, es muy interesante, ¿no? Porque iremos viendo muchas similitudes cuando ya entremos más en profundidad a partir de los dioses olímpicos, muchas similitudes con otras tradiciones, tanto sagradas como mitológicas, ¿no? A mí lo que una de las cosas que más me llama la atención de la mitología griega y de otras también, ¿no? Era de alguna manera la cercanía, como decíamos al principio, ¿no? de estos dioses, ¿no? Que estaban entre comillas, estaban ahí presentes en todo. De alguna manera los habitantes de Grecia pues tenían, entre comillas, también facilidad pues para ponerse en contacto con ellos. Por lo tanto, influenciaban la vida cotidiana en todos sus aspectos. A diferencia de los dioses digamos del libro, ¿no? de la religión del libro, que son unos dioses absolutamente ausentes. Ahí los podemos situar ya cada uno en función de su fe y demás, en un cielo o en otra dimensión, eso es igual, pero que están absolutamente ausentes, ¿no? Y tenemos que interpretarlos pues a través de
de las personas autorizadas, ¿no? Sacerdotes, imanes, claro, rabinos y demás. Esta para mí es una diferencia fundamental, ¿no? Sí. Y claro, sí. hacían que esos dioses pues estuvieran muy vivos. Decíamos al principio, ¿no?, que tenían comportamientos muy humanos. Bueno, es que me imagino que, claro, al fin y al cabo los creaba el propio hombre, ¿no? Y reflejaban en ellos pues todo lo que de alguna manera el hombre lleva dentro de sí mismo. Sí, y fíjate que también en esto tienen en común con que ellos también, para estar por casa, tenían pues eso, unos dioses o menores, ¿no?, que eran los dioses domésticos, como también los tenían los egipcios, por ejemplo el dios Bes, y ellos tenían a las náyades o tenían a los sátiros, que bueno, no eran precisamente dioses, pero sí que eran seres divinos a los que les podías pedir cosas y a los que te podías encomendar, también al Pan, ¿no?, al dios Pan. Sí, dios Pan, sí, efectivamente, formaban parte de todo este cuerpo mitológico. Y a mí me parece fascinante realmente, porque como decíamos al principio, ¿no?, que tú decías, Ada, parecen de Marvel. Yo creo que todas estas... bueno, estoy convencido. Toda esta nueva tradición de la mitología moderna, sin ninguna duda, bebe de estas fuentes. Vemos los mismos personajes con otros nombres, actitudes un tanto diferentes, pero evidentemente son los mismos personajes. Sí. Sí, efectivamente, Miguel, ahí ha dado la diana, y muchos consideran que tanto los personajes de Marvel, entre ellos Capitán América, Thor, Iron Man... Bueno, Thor ya es un dios de la mitología nórdica. Está sí, pero en Marvel pues tienen su propia versión de Thor y demás, y los gustan a la medida, ¿no? Que por lo visto es de una dimensión paralela o no sé. Claro, pero es que cosa de esa. Porque al fin y al cabo es ahí donde aparece el concepto de la divinidad. Y a partir de ahí esa divinidad se va expandiendo y se va adaptando a los diferentes pueblos y a las diferentes circunstancias temporales incluso, pero la fuente realmente es una fuente mitológica. Efectivamente. Entonces es normal que se vaya repitiendo. Incluso las películas y los cómics de DC, ¿no? Si veis completamente el hombre de acero y Batman versus Superman, ahí te plantean de que Superman es completamente un dios, y con esa visión de los dioses contra los hombres, ¿no? Y ahí sí vemos nuevamente esa mitología renacida que nació en Grecia, ¿no? Y me resulta muy, muy interesante que los mitos siguen vivos, lo cambiamos de nombre, pero permanecen. Pero siguen ahí. Y fíjate que es una cosa que me ocurrió el otro día, que estaba viendo algo muy desagradable por la tele. Eran unas noticias que eran muy desagradables. Y yo misma me sorprendí porque en lugar de decir ojalá que viniese Dios o por qué no vendrá Dios a ayudar a esa gente, a esa pobre gente que está ahí pasándolo mal y sufriendo, y por ejemplo la guerra de Siria. Y lo primero que pensé, bueno, fue de una forma absolutamente espontánea, pensé, qué pena que no existan los dioses de Marvel y los héroes de Marvel. Claro. Y fíjate, ¿no?, que es, en lugar de pensar que viniese Dios, yo misma me sorprendí pensando que ojalá existiesen, podrían existir, y como vemos en las películas, ¿no?, que en último momento no muere nadie y que mueren los malos, y es algo muy, muy infantil y muy, muy idílico, pero sí que a veces pues me gustaría que existieran o los dioses o los héroes de Marvel. Pues es curioso porque, claro, estos mitos, estos dioses, a pesar de que, bajo mi punto de vista al menos, pues estaban creados por el propio hombre, pero a la vez luego se retroalimentaba de ellos mismos en el sentido de la moral, de los comportamientos y demás, con lo cual, aunque no apareciesen realmente estos dioses, como tú decías, Ada, de alguna manera marcaba el comportamiento, ¿no? A diferencia, como decíamos, del Dios que conocemos, de las tres religiones del libro, que realmente es un Dios ausente, absolutamente ausente, ¿no?
Y eso respetando la fe de cada persona, por supuesto, pero... Por supuesto que sí. Pero es así, ¿no? No te puedes regir, digamos, en comportamientos cotidianos porque está muy lejos de nosotros, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar, yo hoy creo que ya sería suficiente para que todos nuestros amigos y amigas pues conozcan por dónde vamos a ir, porque evidentemente hay mucho que contar, ya no del resto de mitología, sino simplemente de la mitología griega, porque vamos a hablar, como decíamos, de múltiples aventuras. Hablaremos en su momento también incluso de la guerra de Troya, y nos meteremos, hablaremos de Ulises, pero bueno, eso vendrá mucho después. Estoy en lo cierto, ¿verdad, Bernardo? Por supuesto que sí, Miguel. Es más, y a la guerra de Troya le dedicaremos un programa entero, porque ahí hay... Lo merece. Para repartir manteca, sí. Todo lo que queramos. O sea que no lo vamos a pasar muy bien. Pues sí. Bueno, pues si os parece, vamos a poner hoy aquí punto y final a este inicio de este programa que va a ser sobre la historia, como decíamos, y tal como también decíamos al principio, pues qué mejor que empezar por la mitología, por los orígenes, porque como bien sabemos, pues luego ha marcado el devenir de todas las culturas al fin y al cabo. Así que será hasta el siguiente episodio, en donde ya nos vamos a meter de lleno con estas familias. Que bueno, prepararos, porque aquí hay de todo. Esto es salseo puro mitológico. Además, de verdad. Sí. Genial. Pues, Ada, muchísimas gracias. A vosotros. Y Bernardo, muchísimas gracias también. Y a vosotros también. Nos veremos ahora con vuestras aportaciones particulares en vuestras secciones. Así que vamos a descansar un poquito aquí en la chimenea, vamos a tomar algo. Bueno, yo tengo preparada aquí mi copita, para que os voy a engañar. Pero vamos a tomar algo, descansamos y ya nos ponemos manos a la obra con vuestras secciones. Perfecto, muy bien. Perfecto, pues yo ahora mismo voy a avisar a Mayordomo porque se me ha antojado una de esas copas que te estás tomando, Miguel. Te parecen griales, son unas copas muy medievales. Sí. Muy gótica. Hay con esa esmeralda y esos diamantes. Qué bonita, me encanta. Me gusta, ¿eh? Sí. Lástima que solo hay esta, pero bueno. Bueno, como soy un poquito envidioso. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo encontré el otro día en el sótano, cuando estaba investigando, encontré un extraño baúl lleno de tela de arañas y cosas, y 7 cerrojos. Los abrí, los 7 cerrojos, y había una cristalería. Pues mira, ¿ves las copas? También tenemos para Bernardo y para mí. Vaya, no, ahora me dais envidia a mí. Siempre tenéis que acabar igual. Bueno, pero la tuya es más bonita, ¿verdad, Bernardo? Sí. Aquí la tengo. Mira, ¿la escucha? Sí. Es preciosa. Eso es bohemia, vamos, eso es bohemia. Pues sí. Bueno, pues eso, vamos a descansar un poquito y continuamos con nuestro programa. Hasta ahora, muchachos.